Buenos días nuevamente, hermanos. Hoy vamos a seguir estudiando la palabra de Dios y en este tiempo hemos venido hablando acerca de la iglesia, ¿no? Y hemos visto qué es la iglesia. La iglesia es un grupo de personas llamadas por Dios para pertenecer ¿a quién? Para pertenecer a la familia de Dios. La iglesia ha sido comprada por la sangre de Cristo. La iglesia tiene una misión, y una misión con Dios: adorar a Dios, adorar a su Creador. La iglesia tiene una misión interna: edificarnos los unos a los otros. Y la iglesia tiene una misión hacia afuera: alcanzar al mundo, estar comprometido con las misiones globales. Hoy vamos a hablar acerca de las dinámicas de crecimiento en la iglesia. Y me gustaría pensar en un niño. Los que somos padres hemos visto cómo nuestros hijos se han ido desarrollando. Hace 3 años yo tenía a Danilo entre mis brazos, indefenso, pequeñito, gritoncito. Usted me dirá, pastor, pero todavía sigue gritando. Así, y espero que baje un poquito conforme va creciendo. Terrible, sí. Y uno ha visto, hoy Danilo aproximadamente ya llegó al metro, ¿no? Y uno está al metro, ¿no? Ahí. Entonces, uno está expectante de eso. Y uno ha visto cómo está creciendo. Y uno puede pensar qué elementos son importantes para el crecimiento. Yo escuchaba a mi vecino del primer piso decir a su hijo adolescente: ¡duerme!, ¿no? Y a su familia, ¿no? A los otros integrantes de su familia: ¡no molesten! ¡Déjenlo dormir! ¿no? Y claro, porque en realidad el dormir es un elemento que ayuda a el crecimiento. Dicen que cuando uno duerme, ¿sí?, los niños comienzan a desarrollar y estirarse. Algunos dicen: entonces yo no dormí. Mi hermano Ignacio durmió mucho, ¿no? A mí me despertaban a cada rato y no dormía, ¿ya ves? Luisito pasaba también horas descansando, yo me acuerdo, dormía ahí. Bueno, otro factor importante, elemento para el crecimiento, el desarrollo de un niño es la alimentación. Si comes comida chatarra, un niñito, imagínate desde 1 añito, pues también su desarrollo va a ser limitado. Los médicos dicen que mientras un niño tenga una buena alimentación, un buen descanso, y a esto le agregamos una buena actividad física, es decir, ejercicio físico, el niño va a desarrollarse y va a desarrollar su potencial. Es decir, va a crecer en la medida que sus genes están determinados que crezca. Hay algunos que no hemos crecido según lo determinado de nuestros genes. Mi mamá siempre me decía: mi papá medía 1,90 m, tú vas a medir igual. ¿Qué pasó? No sé. En el camino parece que no agarré los genes de mi mamá, ¿no? O sea, de su papá, ¿no? De mi abuelo. Pero bueno, son elementos, son factores que son necesarios para un buen crecimiento. Así que tratamos de que Danilo coma. Créanme que nos está costando.
pero por la gracia de Dios hasta ahora no come dulce. Come, hay cositas, ¿no?, que prueba. Pero la alimentación, el descanso, tratamos de que duerma en el transcurso del día, aparte de la noche, y el ejercicio físico. Tratamos de jugar con Danilo, menos pantallas, y que él pueda jugar, correr, y tratamos como familia de en la semana poder ir a algún lugar donde él corra. Pero también hay algo importante, la calidez del hogar. Porque un niño va a crecer también bien cuando vea a los padres también, pues, brindarle un hogar cálido, donde quizás no haya problemas visibles o peleas visibles, ¿no? Estas son dinámicas que conforme se van haciendo parte en la vida del niño, se van desarrollando, los niños van creciendo de manera orgánica y muy favorable. De la misma manera existen dinámicas que Dios ha establecido para su iglesia, por medio de la cual va a producir su crecimiento. Dios ha establecido dinámicas de crecimiento en la vida de la iglesia, y toda iglesia que le pertenece a Cristo debe abrazar estas dinámicas, todo creyente, pero también en comunidad, individual y colectivamente, para crecer y llegar a ser y llegar a la medida de la estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que ahora sí quiero que puedas abrir tu Biblia en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo del 7 al 11. Te voy a invitar a ponerte de pie para acompañarme en la lectura reverente de la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 7 al 11. Dice la palabra de Dios: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mira tu rostro, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias a ti, porque hoy podemos estar reunidos en este lugar, abrir tu palabra y poder encontrar en ella la verdad que transforma nuestro ser. Te pido, Señor, en esta mañana, que sea tu Espíritu Santo trayendo luz, claridad, iluminando, Señor, a cada persona que esté en este lugar, conforme a su necesidad. Te pido, Señor, que tu palabra pueda traer convicción a nuestros corazones, corregir nuestras conductas, nuestros comportamientos o la forma en cómo estamos viviendo la vida cristiana, y poder abrazar estas dinámicas de crecimiento que nos permiten llegar a la madurez, de poder ser una iglesia que represente a Cristo en la tierra, que pueda, Señor, abrazar la promesa de ser un día conformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de tu Hijo oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Estamos leyendo la carta primera de Pedro, ¿no? La carta de Primera de Pedro. Y el apóstol Pedro escribe, como bien
su nombre se atribuye, o el nombre de esta carta se atribuye al autor. Escribe a los cristianos expatriados y dispersos por causa de su fe en Cristo Jesús. Si puedes retroceder una hoja, primera de Pedro capítulo 1, versículo 1, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, y ya nos está dando la función que Pedro desarrolla, su llamado, el ejercicio dentro de la iglesia. Pedro es un apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Fíjense, por todos estos lados los creyentes habían sido dispersos a causa de su fe en Jesucristo. Había una terrible persecución en Jerusalén, y esa persecución, que tiene como trasfondo también Hechos capítulo 8, llevó a que muchos creyentes fueran esparcidos por diferentes ciudades del Imperio Romano. Estos creyentes entonces estaban experimentando, y quiero llevarte a entender la condición, el sentimiento, la circunstancia que están viviendo estos creyentes. Estos creyentes están experimentando dificultad. Estos creyentes están experimentando sufrimientos de toda índole. Es decir, no solamente un sufrimiento o una clase de sufrimiento, sino diferentes clases de sufrimiento. Y los sufrimientos a causa de ser cristianos, de ser seguidores de Cristo. Pablo va a animar entonces a estos creyentes mostrándoles a Jesucristo. Qué gran forma de animar el corazón de un sufriente, de un alma o de un ser que está sufriendo por diversas cosas. Qué mejor ánimo que presentar a Cristo, el que por excelencia ha sufrido nuestros sufrimientos. Así que Pablo va a animar a estos creyentes mostrándole a Jesucristo como el supremo ejemplo de sufrimiento y rechazo. Cristo, queridos hermanos, es el supremo ejemplo de sufrimiento y rechazo. Si alguno no ha escuchado lo que Cristo sufrió y padeció, déjame recordarte que el Señor Jesús vivió una vida perfecta, pero cuando llegó a su ministerio a los 33 años, o 30 a 33 años de ministerio, 3 años, de 30 a 33 años de vida, 3 años de ministerio. No vaya a salir alguno que diga: pastor dijo que 33 años de ministerio tuvo Jesús. Pero cuando el Señor Jesús vivió ese tiempo, sufrió persecución. ¿De quiénes? De los líderes religiosos, de los fariseos, hasta el punto final, cuando la consumación del sufrimiento duró una semana entera. Y eso lo vimos en Semana Santa, ¿se acuerdan? La semana de pasión, titulada, o este es el título de muchas películas, La pasión de Cristo. Y nuestro Señor Jesucristo en una semana padeció más de lo que tú y yo podamos padecer en toda nuestra vida. Por eso es que la Biblia dice, Pedro nos está diciendo que Cristo es el sumo ejemplo ¿de qué? De sufrimiento, de padecimiento, porque Él llegó a sufrir hasta la muerte física. Pero veamos esto en todo el escrito de Pedro, allí en el capítulo 1, versículo 11, si puedes observar, porque como está plasmado en toda la epístola de Pedro el sufrimiento. Fíjate allí, versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual, hablando de Cristo, anunciaba de antemano, hablando de la profecía, perdón, el cual anunciaba de antemano, ¿qué cosa?
los sufrimientos de Cristo. Pedro está diciendo a estos creyentes que Cristo padeció conforme a la Escritura. La Escritura indicaba, las profecías indicaban a un Cristo también sufriente, a un Cristo sufriente. Pero también vayamos al capítulo 2, versículo 21. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Fíjate, Pedro anima a estos creyentes diciéndole, Cristo sufrió conforme a las Escrituras, Cristo sufrió como un hecho real. Pedro es testigo de esto, y por eso dice que Cristo sufrió, pero el sufrimiento de Cristo no es reservado únicamente a Cristo. El sufrimiento también de Cristo tiene como objetivo ser ejemplo para nosotros que también sufriremos. Más adelante vamos a observar, sigamos en el versículo 23, pero vamos a observar la actitud que debe haber en todos los que estamos sufriendo, en todos los creyentes, en medio del sufrimiento. Versículo 23 dice, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga. Así que tenemos más descripción del sufrimiento de Cristo. El sufrimiento de Cristo no llevó a que Cristo maldijera a sus detractores. ¿Cuántos de nosotros cuando somos cuando recibimos alguna falta de alguien, qué decimos? Lo maldecimos. Hoy en día el hombre maldice a los hombres. En alguna ocasión, perdónenme hermanos que les confiese, yo he dicho que le caiga la ira de Dios. En serio. Tan grave, tan extremo es que yo digo, cuando prendo a veces la televisión, el sadismo que hay hoy en día en la sociedad, y digo que la ira de Dios le caiga. Pero mira, fíjate el ejemplo de sufrimiento de Cristo, o el ejemplo de Cristo en medio del sufrimiento. Dice que cuando, versículo 23, ¿no? Cuando le maldecía, no respondía con maldición. Yo jugaba de pequeño, había un juego que cuando te insultaban tú decías botellita de Jerez, todo lo que me digas será al revés. Y ya nos enseñan, no sé si alguno ha jugado esto, pero ya nos enseñan a qué, ¿no? Cuando te dicen algo feo, tú le dices, tú lo serás. Y fíjate el ejemplo de Cristo, que cuando le maldecían, Él no respondía con maldición. ¡Wow! Y esto es lo que tenemos que aprender. Cuando padecía, no amenazaba. Cristo tenía el poder ¿para qué? Para ejercer juicio a esos que le estaban crucificando. Cristo tenía el poder para fulminarlos en ese mismo momento. Pero Él cerró su boca, cayó, enmudeció. Claro, cuando alguien enmudece ante una situación difícil, ¿qué le decimos? ¿Qué dice el mundo? Oye, sonso, ¿no? Oye, ¿eres sonso o qué? ¿No? Habla, pues, quéjate, ¿no? Y le decimos, y les enseñamos a nuestros hijos, cuando alguien te golpee, tú dale más. Y si ves injusticia, tú reclama. Hoy en día los niños ponen en jaque a sus profesores, ¿no? Claro, el corazón natural es eso, buscar la justicia humana. Buscar, supuestamente, que todo, así como la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Me sacaste un diente, yo te saco uno. Hermanos, la Biblia nos enseña que Cristo padeció en silencio, no respondió de la misma manera. Vamos al capítulo 3, versículo 1. Sigue Pedro diciéndonos asimismo, vosotras mujeres, 18.
Yo decía ya, las mujeres. Versículo 18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y Pedro nos presenta que el sufrimiento supremo de Cristo es un sufrimiento con propósito. Cristo vino a sufrir por nuestros pecados. Él padeció justamente por los pecados. Y mira, si tú y yo sufrimos en este mundo, créeme que sufrimos con justa razón. Pero hubo uno quien sufrió sin razón alguna, y ese es Cristo. Y nos asombra ver cómo Jesús responde a los sufrimientos cuando esos sufrimientos son injustos. Imagínate nosotros que sufrimos justamente. Capítulo 4, versículo 1 dice, puesto que Cristo ha padecido ¿por quién? Por nosotros. No solamente los sufrimientos de Cristo son injustos, sino que Cristo sufrió por mi pecado, por mi justicia. ¿Alguna vez te ha tocado pagar los platos rotos, es una expresión, de otro? Y has dicho, no te preocupes, que me caiga a mí toda la sentencia, el juicio. Uno diría, estás loco, ¿no? Tú lo hiciste, así que agárrate tú, ¿no? Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué nos enseña? Cristo padeció por nosotros. La paga de nuestro pecado fue sobre Él, sobre Cristo. Así que el sufrimiento de Cristo no solamente es injusto, el sufrimiento de Cristo también es en lugar de nosotros. Él toma nuestro lugar para sufrir nuestro castigo. Versículo 13. Si no, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos. Así que Pedro no solamente nos muestra al sumo ejemplo de sufrimiento, sino que anima a la iglesia, a los creyentes, a ser participantes de los padecimientos de Cristo. Capítulo 5, versículo 1. Ahí lee conmigo, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano, también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo. Pedro es testigo de los padecimientos de Cristo. Mira, ¿alguien puede contar con seguridad algo que ha acontecido en otro lugar sin haberlo visto? No, ¿verdad? Pedro nos da la completa seguridad de que Cristo ha padecido. ¿Sabes por qué? Porque él cuando vio a Cristo padecer, él corrió. Él le dijo, no, yo no lo conozco. Tan fuerte era el sufrimiento de Cristo que Pedro mismo se avergonzó en ese momento y no estuvo dispuesto a sufrir. Por eso Pedro nos dice, mira, no, que ustedes no tengan el mismo corazón que yo tuve allí en el Getsemaní, o en la casa del sumo sacerdote, ¿no? Ahí cuando escuchaba esas palabras, mientras miraba a Cristo sufrir y me preguntaban si yo conocía a Cristo, y les decía, no lo conozco, porque no estaba dispuesto, versículo 13 del capítulo 4, a ser participante de los padecimientos de Cristo. Pero Dios transformó, y eso es lo que hace, hermanos, y eso es lo que Dios quiere hacer, que nosotros podamos entender que ser participante de los sufrimientos de Cristo es un privilegio. Así que si nuestros sufrimientos no pueden igualar al sufrimiento de Cristo, porque Cristo es el sumo ejemplo de sufrimiento, entonces somos llamados a sufrir juntamente con Él. De ahí que esta carta se torna en un ánimo y aliento para los corazones sufrientes. Si tú estás sufriendo alguna clase de injusticia, alguna falta de otra persona, mira este ejemplo de Cristo, quien quiere traer
una claridad a tu corazón y a tu mente acerca del sufrimiento. Pedro en el capítulo 4, del 1 al 6, que es nuestro, digamos, el pasaje antes del que hoy acabamos de leer y del que vamos a seguir meditando. En esos primeros 6 versículos quiere animarnos a sufrir. ¿Cómo? Si yo fui a alguna iglesia y me dijeron, pare de sufrir, hermano. Hermanos, hay tantas iglesias que te dicen, Dios te salvó para que no sufras. ¿Y dónde dice eso? Claro, Dios nos salvó del sufrimiento eterno, que es el lago de fuego, la condenación eterna. Pero cuando Dios llama a sus discípulos, Él es claro y les dice que si Él, siendo el Maestro, ha sufrido, ustedes no esperen menos, esperen los mismos sufrimientos. El apóstol Pedro, quien escribe esta carta, va a morir igual que Cristo. Va a ser un honor, pero también al mismo tiempo Pedro va a decir, yo no quiero morir de la misma forma de Cristo. Y le pidió ser, dice la historia, le pidió ser crucificado de cabeza para abajo. Hermanos, Pedro era consciente de eso. Sí, Pedro negó a Jesús, pero Dios comenzó a hacer una obra en Pedro. Y uno puede ver en su vida cuántas veces hemos negado al Señor, pero Dios quiere transformar ese corazón y que esté dispuesto a sufrir por la causa de Cristo y a entender que el sufrimiento no es un cuento o no es algo que solamente es para los que viven en Asia, en África o en esos países que son donde hay persecución. El sufrimiento es para todos y vamos a observar en la parte práctica que el sufrimiento tiene diferentes, digamos así, tonos, tonalidades. Y aún en medio de nuestro país o esfera donde vivimos, también hay creyentes que están sufriendo por la causa de Cristo. Así que Pedro nos quiere animar a sufrir, considerando que el juicio, y aquí viene lo que veníamos hablando, ¿en razón a qué? A que el juicio inminente se acerca. Hay un juicio, hermanos, que está preparado para todos aquellos que no aman a Cristo, que aman el pecado. El juicio es inminente, el Señor Jesús va a venir, Pedro le dice a la iglesia, y Cristo va a venir a juzgar a este mundo, a todos los que corren desenfrenadamente hacia el pecado. Solo para que te des cuenta, versículo 2. Pedro le dice, para no vivir, o sea, el Señor, los creyentes hemos sido rescatados para no vivir el tiempo que resta en la carne. Es decir, desde el momento de tu salvación hasta la venida de Cristo, que es la segunda venida, tú no debes vivir todo ese tiempo que te resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Por eso Pedro en el versículo 3 dice, baste ya el tiempo pasado. Es decir, sin Cristo ya tuviste tiempo suficiente para vivir en el pecado, para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, dice, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Pedro le dice también a estos que practican estas cosas, les parece cosa extraña que vosotros los creyentes no corráis con ellos, es decir, no hagáis lo mismo que ellos y que sigáis el mismo desenfreno de disolución. Y dice, entonces como ellos les parece cosa extraña que ustedes no hagan lo mismo que a ellos, ¿qué hacen? Os ultrajan. Y esta palabra es muy fuerte.
llegar al punto de un maltrato físico. Pero ellos darán cuenta, dice, y esto anima y consuela a los sufrientes. Ellos, los que os ultrajan, los que no conocen a Dios, los que siguen el perverso corazón, su perverso corazón, ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos. Pedro no dice que en algún momento va a venir, Pedro dice, ya está preparado el que va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Pedro dice que no hay ningún ser vivo en la tierra que no haya de ser juzgado justamente. Pero pastor, los incas no tuvieron la iglesia cristiana de Pachamama para venir y congregar. Hermanos, Dios en su soberanía y en su sabia forma de ejercer o de darse a conocer, se ha revelado a toda la humanidad. De manera que no hay hombre que diga, no, yo nunca tuve una claridad de quién es Dios. Todo hombre en todo lugar se postra a los ídolos porque no quiere postrarse delante del Creador. Así que hermano, fíjate allí, Pedro le está diciendo, con esto quiere animar a su audiencia a sufrir, considerando algo, una verdad que debe ser abrazada también por ti para enfrentar los sufrimientos de esta vida. Pedro no dice, no vas a sufrir, Pedro dice, sufre considerando que el inminente juicio de Dios está cerca. Cristo viene pronto, Cristo viene por su iglesia y Él va a venir para juzgar, para traer juicio, para traer su justicia en medio de un mundo injusto, en medio de un mundo de iniquidad. No sabes cómo me duele cuando prendo la televisión y observo tantas expresiones de maldad, hermano. Hoy en día la expresión de maldad está más expuesto, digamos, porque también tenemos medios de comunicación, ¿no? Porque claro, uno diría, no, antes no había cosa como hoy se ve, pero ahí tú ves en el Edén a Caín matando, fuera del Edén, pero ahí en el principio, a Caín matando ¿a quién? A su propio hermano. Claro, tú prendes la televisión y te das cuenta lo mismo hay. Los tipos se pelearon por la herencia de su padre y el hijo que quería adueñarse de eso, le clavó. Cuando nosotros observamos personas ahí en la televisión, prendo y veo cómo vienen y te ven, y te disparan. Como un saco que no sirve, ¿no? Y tú dices, ¿cuándo se ha visto eso? La maldad ha crecido, hermanos, a tal punto que Dios un día va a juzgar. Pedro en su segunda carta también trae acerca de el hecho de cómo Dios ya ha juzgado la maldad de la humanidad un día, ¿no? ¿Algunos se acuerdan? Dice la palabra de Dios que Dios juzgó a la humanidad con agua, pero ahora la humanidad está reservada para ser juzgada con fuego. Así que si tú pensaste, ¡ay, qué bonito arcoíris! Dios no va a juzgar nunca más. Recuerda esto, toda la creación se prepara para ser juzgada por fuego. Nosotros, Pedro nos dice, pero nosotros debemos armarnos del pensamiento de Cristo, que estuvo dispuesto a sufrir en obediencia al Padre hasta terminar con el pecado. Cristo nos deja ese ejemplo. Versículo 1, pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó
con el pecado. Así que observamos que el ejemplo de Cristo debe ser un estímulo para el creyente. Debemos armarnos de ese pensamiento. Quien estuvo dispuesto a sufrir en obediencia al Padre hasta terminar con el pecado. ¿Cuánto más nosotros? Ya que el fin de todas las cosas se acercan, hermanos. Pedro va a introducir un concepto esperanzador que se llama la segunda venida de Cristo, la cual debe alentarnos a permanecer en Cristo, hermanos. Si tú supieras que mañana te vas a morir, ¿qué harías hoy? Ya te voy a dar más chance. Si tú supieras que el próximo mes te vas a morir, ¿qué harías durante todo ese mes? Si tú supieras que el próximo año te vas a morir, ¿qué harías todo ese año? Solo una mente corrupta podría decir, voy a hacer todo lo que no pude hacer. Pero una mente racional diría, voy a vivir de la mejor manera. Voy a vivir de la mejor manera. Así que, hermanos, cuando Pedro trae esta verdad, la segunda venida de Cristo se acerca. El tiempo se acorta. El tiempo que te resta a ti y a mí, se nos acorta. Entonces, ¿cómo debemos vivir ese tiempo que nos resta, que se está acortando? En obediencia a Cristo, permaneciendo en Él. Otros escritores del Nuevo Testamento también hicieron uso del elemento esperanzador para infundir aliento a sus lectores, que es la segunda venida. Fíjate algunos versículos, Romanos 13:11. Romanos 13:11. Pablo anima a la iglesia recordándoles que el día de la glorificación está más cerca que el día que creyeron. Es decir, hoy es un día más cerca que ayer y mañana mucho más cerca que hoy. Romanos 13:11, ¿qué dice? Y esto aconteció, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación, de cual creímos. Muy bien, pero Pablo le está diciendo a los romanos, ahora está más cerca el día de la manifestación de Cristo que el día en que creímos. Hermano, esto tiene que ser una verdad constante en nuestros corazones. Hoy está más cerca el día de Cristo que ayer, que el día que creíste. Y Dios quiera que todos estemos en Cristo para esperar a Cristo. Santiago 5:8 al 9 dice, Santiago 5:8 al 9. ¿Qué dice Santiago 5:8 al 9? Santiago 5:8 al 9 dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Por qué? Porque la venida del Señor se acerca. Y si consideramos la venida del Señor, ¿qué debemos hacer? Ser pacientes y afirmar vuestros corazones en el Señor. Hermano, no os quejéis los unos a los otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de Deja de vivir una vida inconforme. Deja de vivir una vida quejosa. El juez está cerca. No te quejes de las injusticias. Comienza a dar gracias a Dios en todo lo que Pablo le dice a los filipenses. Primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo. Ahora Juan expresa de esta manera: el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último.
Hermanos, es el último tiempo, la venida de Cristo se acerca y una característica a los últimos tiempos, a la venida de Cristo, que se divide en dos. ¿Cuál es la segunda venida de Cristo? ¿O cuáles son las dos partes de esa segunda venida de Cristo que Pablo nos dice? El primero tiene que ver con el traslado. La primera parte tiene que ver con el traslado de la iglesia para encontrarse con su Salvador. Y después de 7 años de tribulación, Cristo va a bajar para establecer su reino y va a pisar, sus pies van a pisar tierra, hermanos, sus pies van a pisar tierra. Así que esa claridad nos revela después Pablo en Tesalonicenses. Pero antes no se tenía esa claridad. En hermenéutica llamamos el principio de la revelación progresiva. Pero volviendo a este punto, Juan, ¿qué le está diciendo a sus lectores? Juan les está advirtiendo que en los últimos tiempos se acercan. Por eso debemos estar atentos a los falsos maestros que tienen un parecido al anticristo. Y Juan va a decir, hay muchos anticristos, hablando de un carácter, de un perfil, no del anticristo, como el hijo de Satanás que se va a manifestar. Porque el hijo de Satanás que se va a manifestar lo va a hacer cuando la iglesia ya no esté en este mundo. Hebreos capítulo 10, versículo 25. El autor a los hebreos le va a animar a su audiencia bajo ese elemento esperanzador de la venida de Cristo. ¿A qué? ¿A faltar a los cultos? No. Hebreos 10:25, ¿qué nos va a decir? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos los unos a los otros. ¿Por qué razón? Cuanto más y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El autor de los Hebreos está viendo el día que se acerca, pero el día de la venida de Cristo. Pero en la primera parte, el traslado de la iglesia, la gran convocatoria, la episinagoga. Un día cuando Cristo va a llamar a todos los que le pertenecen a Él. Así que, hermanos, si tú un día vas a estar congregado delante de Cristo, necesitas demostrar, reflejar que le perteneces a esa congregación. ¿Cómo? Congregando fielmente. De manera que es un incentivo, es un estímulo, es un ánimo, la promesa esperanzadora del retorno de Cristo, es la gran convocatoria para que nosotros podamos permanecer firmes. Así que Pedro, como testigo fiel, anima a la iglesia bajo esta esperanzadora promesa del retorno de Cristo a practicar 4 dinámicas de crecimiento. Fíjate allí versículo 7 y vamos a ver la primera dinámica que toda iglesia debe practicar. Es una iglesia que ora. Una iglesia que ora. Versículo 7 dice, primera de Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Ya sabemos que esa es la razón esperanzadora. Sed pues sobrios y velad en oración. Es decir, bajo esta esperanzadora promesa del retorno de Cristo, ¿qué debe hacer la iglesia? Practicar la oración. La NBI dice, ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, manténganse sobrios con la mente despejada. La Biblia de las Américas dice de la siguiente forma, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. De manera que Pablo dice que la iglesia debe practicar la oración, pero bajo 2 aspectos, es decir, ¿cómo debemos orar? Pedro lo está aclarando, con mentes sobrias y con espíritu que vela.
Hermanos, es importante esto. Para orar bien, dice Pedro, y quiero dar claridad, mujeres que están orando, iglesia que está permaneciendo en oración, para orar bien es necesario considerar estos dos elementos que Pedro está diciéndole a la iglesia. Estad sobrios, es decir, tengan una mente clara. Estar habla de un estado razonable en su entendimiento. Pensar con sensatez. Yo voy a orar porque, ¿no? ¿Alguna vez has actuado de esa manera? ¿Y crees que porque al fin estás orando ya estás haciendo bien? Pedro le dice, no. Para orar bien necesitamos tener un entendimiento claro, ser hombres y mujeres sensatos, estar sobrios, tener claridad en nuestra mente por lo que vamos a orar. Pero también dice, y velad. ¿Qué significa esta palabra? En realidad significa dominio propio, un espíritu de control. El espíritu, Pablo le va a decir a Timoteo que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, control de nuestras emociones, control de nuestro espíritu. Hermanos, la iglesia debe orar, pero no debe tomar la oración a la ligera. No debe ser conducida la oración por emociones circunstanciales de odio, de rencor. Claro, no ve al Salmos, pero ve a David entregando, revelando su corazón frente a las circunstancias. Pero si tú vas a ver siempre David, ora considerando a Dios, considerando su pecado y pidiendo a Dios. Con los hombres estábamos leyendo el día de ayer que tuvimos nuestra reunión, también leíamos el Salmo 51, una oración de pecador, la oración de David después de haber pecado contra Betsabé y contra Urías Heteo, y después de que Natán el profeta vino y confrontó su pecado. Y no vemos a David como Saúl. Hacíamos el contraste que este Saúl lo que hizo es buscar excusas. David no. David se arrepiente, confiesa su pecado, se arrepiente y le pide a Dios en el versículo 10 del capítulo 51, crea en mí un corazón limpio. Así que, hermanos, debemos orar con ese entendimiento, con esa claridad. Hay algunas personas que oramos solamente por las circunstancias y le decimos, Dios, haz esto, Dios, haz esto. Y nuestra oración parece más una orden, cuando de verdad deberíamos someternos y sujetarnos al que es Señor y al que gobierna nuestras vidas. Así que, hermanos, Pedro le va a decir a la iglesia, mientras esperamos a Cristo debemos permanecer en la oración. Pero para orar bien, iglesia, necesitamos tener un entendimiento claro de la voluntad de Dios, de lo que la palabra de Dios dice. Por eso es importante orar con la palabra. Y es algo que como iglesia vamos a ir enseñando y llevando a la iglesia a entender que debemos orar con la palabra. Pero también debemos tener un espíritu que nos controle. No orar porque estoy renegando con alguien y le digo, Señor, que le parta un rayo, ¿no? No, sino un control del espíritu. Y cuando observamos en la Escritura, nos dice que debemos orar por los que se están perdiendo. Hermanos, cada persona que te está haciendo daño probablemente sea un inconverso. En segundo lugar, una iglesia que ama, no solamente una iglesia que ora, la dinámica de la oración, sino la dinámica del amor. El amor
entre los unos a los otros. Versículo 8, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. La NBI dice, sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre muchísimos pecados. La palabra ferviente tiene que ver con algo intenso, pero también con algo constante. Así que Pedro está diciendo a estos creyentes que el amor no debe ser porque le miraron bien, le trataron bien, o porque hoy, alguno dice esto, ¿no? Amanecí bien, así que voy a mostrarle amor a las personas, ¿no? No, hermanos. Pedro nos está diciendo, y es una orden, tenemos que amar fervientemente, profundamente, intensamente. Ay, qué intenso. No, lo que está hablando tiene que ver con lo que anteriormente Pedro ha dicho en el capítulo 1, versículo 22. Entrañablemente. Así que esa profundidad tiene que ver con un amor que nace del corazón, un amor sincero, no un amor externo, superficial. ¿Por qué? Porque las entrañas eran la parte más profunda en el ser humano. Claro, para el hebreo o en la cultura hebrea, decir un amor profundo era hablar de un amor entrañable. Para nosotros ya no hablamos de las entrañas, ¿no? ¿Quién dice te amo con mis entrañas? Suena feo, ¿no? Entonces nosotros en nuestra cultura hemos cambiado porque hemos cambiado la profundidad de las entrañas con la profundidad del corazón. Así que decimos te amo con todo mi corazón. Pero el sentido es lo mismo, la profundidad. En el mundo solemos amar por conveniencia y ante una falta, ¿qué hacemos? Ya no soy tu amigo, ya no soy tu amiga. Los niños hacen eso, ¿no? No te juntes con él, ahora juntémonos con él. Y la otra semana ya no se junta con él, ahora se junta. ¿Por qué? Porque algo que le hizo mal, entonces dice, mi amor es condicional, es superficial. Si tú me haces bien, yo te amo. Si tú me haces mal, yo te aborrezco, te odio. Pedro nos dice que no debemos amar por circunstancias, sino que debemos amar con el amor de Dios. Las relaciones dentro del cuerpo, hermanos, Pedro no está diciendo que todas las relaciones dentro del cuerpo va a ser buena, favorable, linda, color de rosa. No, hermano. Eso no le está diciendo Pedro a su audiencia. Amén, porque tus hermanos te ven bien y te tratan bien y te muestran todo el afecto. No dice Pedro eso. Pedro dice, amén, es una orden. Y Pedro es consciente que las relaciones interpersonales son un gran problema. Ayer, hoy y mañana siempre va a ser un gran problema, hermano. Porque, hermanos, seamos sinceros, hay cosas que no nos gustan de la otra persona, ¿o no? Ay, pero mira cómo habla, cómo mira, cómo camina, cómo se viste, de todo, ¿no? Nos fijamos. Pero, hermano, ¿cuántos de nosotros no hemos tenido roces? ¿Cuántos de nosotros no hemos chocado? ¿Cuántas veces, no está acá nuestro hermano, por eso puedo hablar, no. Pero nuestro hermano Edgar, a quien amo profundamente, ¿cuántas veces hemos chocado? ¿Le da un cabezazo? No le da un cabezazo. Pero ¿cuántas veces hemos reñido, hemos hablado y de repente algo uno puede decir, por eso ya no le voy a amar? No, hermanos. Uno tiene que aprender a amar a las personas porque Dios nos manda
Amar. ¿Cuántas veces he renegado con mi esposa? Con ella vivo los 360 días del año. Ella me conoce y hay muchas cosas que yo le hago renegar a ella, ¿no? Saca la basura y no sacó la basura. Pasó la otra vez felizmente, el basurero se demoró y bajé ahí corriendito y lo saqué. Si no, hubiera habido la Segunda Guerra Mundial. O la tercera, ¿no? Hermanos, sí, hay cosas que no le gusta a mi esposa de mí. Y viceversa. No, todo me gusta, ¿no? Pero, hermano, lo que quiero decirte es que nuestras relaciones siempre van a ser afectadas por algo. Pero eso no debe condicionar nuestro amor. Pedro le dice, amen, porque es su mandato en primer lugar. Pero amen profundamente, porque el amor profundo lo que va a hacer es cubrir las faltas. Hermanos, yo le he faltado a mi esposa y ella me ha faltado a mí, probablemente en todos estos 10 años de casados. Pero el amor de Dios y la profundidad del amor que yo debo tener en Dios hacia ella va a cubrir todas esas faltas. ¿Cuántos años estás casado? 50, 30, 40, 20, 2, 3, ya no lo soporto, dice. Irene dice, ronca mucho. Créanme que mi esposa casi me saca de la cama por roncar. Yo le digo, no, yo no ronco. Tengo las marcas, tengo las huellas, pero hermano, las relaciones interpersonales no van a ser muchas veces tranquilas, llevaderas. Muchas veces van a ser difíciles de llevar. Pero al abrazar esta práctica en mi vida, el amor ferviente será capaz de cubrir la ofensa que mi hermano me haga o que yo haga a mi hermano. Ahora no voy a ir detrás. Dios te manda a amarme fervientemente, así que aguántatela como soy, ¿no? No es el hecho. Pero lo que sí Pedro quiere decirle a la iglesia es, hermanos, ustedes todavía no han sido glorificados. Así que hay pecado todavía en vuestros corazones. Yo ofendo, tú ofendes. Nos ofendemos los unos a los otros. A veces nos hablamos mal, a veces nos hablamos ásperamente, a veces nos irritamos, nos enojamos, pero el amor profundo, y eso nos anima Pedro, va a cubrir multitud de faltas. Pedro no está diciendo otra cosa que un principio antiguo. Proverbios capítulo 10, versículo 12, ¿qué dice? Salomón ahí en Proverbios 10, 12, ¿qué dice? Léelo. El odio despierta rencillas, pero el amor purida todas las cosas. Fíjate, tú dices, estoy mal con mi esposo, no lo quiero ver. La próxima vez que lo vea, le voy a tirar la sartén en la cabeza. ¿Qué dice Proverbios? El odio, ¿qué va a hacer? Va a despertar conflictos, rencillas, pero el amor, ¿qué va a hacer? Yo eso le digo a mi esposa, no te quejes de mis zapatos allí en tal lugar, de mi ropa allá. Hermano, sí, hay que mejorar en el orden, hay que seguir, digamos así, sobrellevando esa relación y siempre preguntándonos, ¿qué cosa te ofende de mí? ¿Qué cosa te molesta de mí? Entonces procura no hacerlo, no seas necio. Cuando esté molesto contigo voy a hacer eso peor todavía. No. Pero recuerda esto, hermano. El amor ferviente va a cubrir las faltas. Probablemente esto no lo tenía presente la iglesia de Corinto y por eso que había, dice, divisiones. Habían peleas entre hermanos de la iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque no tenían esta práctica, un amor ferviente. Pero si tú cultivas esto y lo abrazas
quiero decirte que mañana probablemente un hermano tuyo te ofenda. Pero esto va, cómo respondas, cómo sigas amando a tu hermano o a tu hermana, a tu pareja, a tu cónyuge, a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu hija, a tu padre, a tu madre, va a expresar qué amor tienes realmente hacia ellos. O va a revelar. Como creyentes debemos entender que fuimos rescatados de nuestra manera de vivir para servir a nuestros hermanos en amor. Dios nos ha llamado a servirnos. Todo me tiene que servir. No, Dios nos ha llamado a servirnos los unos a los otros con un amor entrañable, dice 1 Pedro 1:22. La tercera dinámica. Entonces la primera es una iglesia que ora, la oración. Una iglesia que ama, la segunda, el amor entre el cuerpo de Cristo, los unos a los otros. ¿Cómo debe ser ese amor? Con amor entrañable, un amor profundo y constante, no hasta que me miras mal, no hasta que quemas el arroz. No, un amor constante. Pero en tercer lugar, la tercera práctica de una iglesia que crece, una iglesia que avanza, es una iglesia que recibe. Dice el versículo 9, ¿qué dice el versículo 9? Capítulo 4, versículo 9 de Primera de Pedro. Hospedaos los unos a los otros. Sí, murmuraciones. La NBI dice, practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Fíjate, ¿qué es lo que Pedro está diciendo a la iglesia? La hospitalidad debe ser una práctica en el cuerpo de Cristo. Es una práctica virtuosa en los creyentes. Hermanos, para contextualizar, eran tiempos de persecución. Los cristianos eran forzados a salir de sus casas, de sus tierras, dejar sus pertenencias y huir por causa de la persecución. Tenían que huir a otras regiones del Imperio Romano, donde no tenían casa, no tenían comida, no tenían lugar donde pasar la noche, pasar a un hospedaje. Los hospedajes eran peligrosos, por eso es que los itinerantes que iban de un lugar a otro lugar necesitaban llegar a una casa conocida. Pedro ordena a la iglesia de Cristo practicar la hospitalidad. La palabra hospitalidad está compuesta de dos términos. La primera tiene que ver con amor y la segunda tiene que ver con extranjeros. Es amor por los extranjeros. Por eso me casé con... No. O por eso ella se casó conmigo, ¿no? No, hermanos. Pedro va más allá y dice, tenemos que tener una práctica en la iglesia de hospitalidad, amor. La hospitalidad es una expresión, venía diciendo amor ferviente, pero es una expresión de amor incluso por los no conocidos, por los que nunca o los que no tuviste el privilegio de conocerlos anteriormente. Me acuerdo que cuando nosotros hospedamos por primera vez al pastor José Cárdenas, mi esposa tenía el miedo de ser un pastor viejito y le decía, uy, ¿cómo será ese pastor? Debe ser un pastor de 60, 80 años. Ella no lo conocía, yo lo conocía, entonces yo le dije, amor, tranquila, él no tiene 80, 60 años. Claro, porque hay otros cuidados, ¿no? Pero me acuerdo que Dios permitió hospedar sin que ella le conociera al pastor, a su familia, en nuestra casa. Yo habiéndolo conocido solo de vista. Y Dios nos regaló una amistad, una familia a quien amamos y tenemos una amistad, pero también una iglesia que nos abrazó a nosotros como familia. Entonces, ahí está mi hermano Cristian, que también es fruto de esa relación, porque claro, uno dice,
¿a dónde le voy a derivar a Cristian? El pastor, él pertenecía a la iglesia de Ica. Y cuando vino a Lima, el pastor dijo, ¿a dónde le voy a derivar? Y justo había crecido nuestra amistad, nuestra relación entre iglesias. Entonces le dijo, Cristian, tienes que ir a tal iglesia, a tal lugar. Casi él rebelde un poquito, ¿no? Quería irse o mudarse a otra iglesia, pero ahí está, acá está, ¿no? Nuestro hermano Cristian. Pero ¿de dónde, hermanos? Nace de esto, de la hospitalidad. Dios nos permite recibir, hermanos, ahora en el mes de julio, del 15 al 18, a los pastores que vienen ¿de dónde? Vienen de Estados Unidos, son latinos, pero vienen de allá 2, vienen 3 de aquí del sur, también Pastor José, Pastor Giancarlo, sí, Eliasib. Gracias por acordarse. Y entonces ahora vamos a recibirlos. Cada año, 2 veces al año los recibimos. Ya los recibimos en enero y ahora también. ¿Y qué nos manda el Señor? Hospitalidad. Hospitalidad. Y gracias a Dios por las casas donde pueden quedarse nuestros hermanos. Había un lema siempre en el corazón de mi mamá. Y yo le decía, mamá, tenemos que alquilar este lugar. No, ese cuarto está reservado para los pastores. Hermanos, es importante poder tener en nosotros eso. Con mi esposa siempre hablamos, tenemos que tener un cuarto para hospedar. Tenemos que tener un cuarto para recibir a los que vienen de afuera. Y Dios nos ha permitido tener, probablemente otra vez, el año pasado no se pudo, probablemente este año venga de Brasil un grupo, no lo sé, solo el Señor sabe, en el mes de noviembre. Ahora, ¿dónde los metemos? Yo les he dicho que vengan hasta 20, ellos me han pedido hasta 50, yo les dije, no, 20, por favor. Ya un poquito más, pero todavía no sé dónde. Vamos a tener que comprar colchonetas y ponerlos aquí en la iglesia, hermanos, si es que ellos vienen. Y después, ¿cómo va a ser tu disposición para proveer el alimento, el cuidado? Entonces, es importante entender que esta práctica es una virtud dentro de la iglesia de Cristo. Las iglesias de Cristo tienen que practicar la hospitalidad. Los creyentes deben practicar la hospitalidad. Pedro anima a la iglesia entonces a practicar la hospitalidad con los creyentes por causa del Evangelio, ya que por esta causa estaban migrando los creyentes y no tenían dónde quedarse. Entonces Pedro le dice, abran las puertas de su casa, hospeden sin conocer. Eso es lo que está diciendo Pedro. La hospitalidad no se ve cuando yo abro las puertas a quien conozco solamente, sino cuando abro las puertas aún sin conocer y le puedo brindar un alimento, porque sé que por la causa de Cristo están allí. Este mandato viene acompañado de otro, ¿sí o no? Porque dice, sean hospitalarios, pero hay otro mandato. Cuando hospede, háganlo sin... No sabes, la otra vez hospedé a tal pastor y se comió toda mi comida. Dejé ahí la olla bien llena y le dije, sírvanse, coma todo lo que quiere. Y se vació toda la comida. Compré un queso. Me acuerdo que cuando trajimos, no me estoy quejando, pero me acuerdo que cuando yo estaba en Argentina y venía con el grupo de alumnos a Perú para hacer los viajes misioneros, teníamos que comprar 2 quesos cada día porque se acababan 2 quesos en el desayuno, ¿no? Dos moldes. ¿Sí o no, Irene? Tenías que llegar rápido al desayuno porque si no, te dejaban sin comida los primeros que llegaban. Hermanos, ¿a cuántas casas hemos llegado, hermanos? Y nos han recibido con un corazón abierto, con una comida extendida allí en la mesa. Y sin medir, hermanos. Claro, yo cuando iba con el grupo le decía, por favor, tengan cuidado. Pero los hermanos cuando nos abrían la puerta de su casa nos recibían con todo, hermano. Hasta como parte de su familia. Me acuerdo que un día cayó mi cumpleaños en uno de esos viajes.
Y hasta me celebraron el cumpleaños en una casa, hermano. ¿No? Entonces, la palabra de Dios nos dice que seamos hospitalarios, especialmente, y esta hospitalidad se ve cuando abrimos la puerta de nuestra casa a personas que vienen por la causa de Cristo, y aunque le abrimos, aunque no las conocemos. No necesitamos tener me cae bien, es mi amigo, por eso le abro las puertas. No, a todos. Este mandato viene acompañado, dijimos, sin murmuración. Y fíjate en Hebreos capítulo 13, versículo 12. Pedro probablemente tiene este entendimiento, esta claridad de Hebreos capítulo 13, versículo 2. Dice que muchos hospedaron, y como hospedaron sin quejarse y hospedaron sin mirar el rostro, a ver quién viene a mi casa, lo voy a chequear primero, si me cae bien, entra a mi casa. No, eso no dice Pedro. Y fíjate, hubieron testimonios de personas, de creyentes que hospedaron de esa manera. ¿Y hospedaron a quiénes? Dice Hebreos. ¡Wow! Pastor, yo quiero un ángel en mi casa. No te preocupes, voy a ver quién se llama Ángel y te lo envío. Pero fíjate qué importante, hermanos, es hospedar sin murmuración, con un amor entrañable. Esta práctica puede ser abrazada cuando abrimos la puerta de nuestra casa también en una aplicación para hospedar pastores por un tema que vienen a nuestra iglesia, misioneros que recibimos en nuestra iglesia y otros creyentes que vienen por tiempos específicos para cumplir una misión, probablemente acompañar a la iglesia. Pero también cuando abrimos, y quiero extenderlo, también cuando abrimos nuestras casas para recibir a un hermano un día, para recibirlo, venga hermano a nuestra casa tal día. Avísame cuándo para programar. Con gusto te voy a recibir. Tratamos algo de lo que tratamos de hacer es cuando recibimos a alguien, también llevarlos a los lugares donde frecuentamos ir, ¿no? Para pasar un tiempo también, no solamente de sentarnos a la mesa, sino también un tiempo cálido. Y gloria a Dios también por aquellos hermanos que practican lo mismo. Así que abramos nuestras casas, no las cerremos. Abramos para visitarnos los unos a los otros. Abramos para tratarnos bien, mostrar calidez, mostrar amor y atendernos sin murmuración. Finalmente, no solamente una iglesia que ora, una iglesia que ama, una iglesia que recibe. Ahí viene el pastor, cierra mi puerta. No. Antes me acuerdo, y por eso voy a mirar a mi papá, pero me acuerdo que cuando el pastor venía a nuestra casa, mi papá decía, dile que no estoy. ¿No? Dios ha cambiado su corazón, ¿no? Pero fíjense cómo una persona puede responder naturalmente y cómo un corazón que es dominado por el Espíritu de Dios puede ahora abrir las puertas de su casa. Entonces, hermanos, seamos abiertos a recibir en nuestras casas. Finalmente, una iglesia que sirve, versículo 10 al 11. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pedro afirma que todo creyente ha recibido amorosamente de parte de Dios
capacidades sobrenaturales. Pero esas capacidades no son para exaltarte a ti, ni mucho menos para que tú seas el increíble hombre. Me duele en verdad cuando hombres que empiezan bien terminan de repente o aparentemente se puede percibir que la fama, la gloria puede ser una atracción, ¿no? Claro, hoy usamos publicaciones con el rostro y la foto, ¿no?, del predicador, lo hemos hecho, para mostrar quién va a venir, ¿no? El pastor tal, el pastor tal. Pero hay personas que no dejan de postear su foto, ¿no?, en todas las publicaciones. Y Dios quiere, hermanos, que podamos entender que todo lo que Dios nos ha dado, no nos ha dado para gloriarnos a nosotros, sino para glorificar a ¿quién? A Dios. Sí, Dios nos ha dotado de dones al momento de creer en el Señor Jesucristo. En el momento de tu salvación, el Espíritu de Dios te ha dado un don, una capacidad sobrenatural que tiene como propósito no exaltarte a ti, sino ¿a quién? A Dios. Para edificación de su iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que Pedro está afirmando esto. Todo lo que hemos recibido, aún los dones, son expresión de la gracia de Dios, manifestaciones de amor de Dios para con su iglesia. Dios ha dado a la iglesia, dice en sus principios, profetas y apóstoles. ¿Para qué? Para colocar el fundamento. Después dice que Dios le ha dado a la iglesia evangelistas, pastores y maestros. Así que, hermanos, el don no solamente tiene que ver con capacidades, también tiene que ver con personas que Dios añade a la iglesia. Y son personas que Dios añade para edificar al cuerpo de Cristo. Así que los dones fueron dados para la edificación del cuerpo de Cristo, de manera que al poner nuestros dones al servicio de su iglesia, estamos siendo buenos, ¿qué dice Pedro? Administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada creyente, hermanos, es un mayordomo de la multiforme gracia de Dios. La palabra mayordomo significa alguien que administra, alguien que cuida, pero lo que no es suyo, lo que le pertenece a su amo. Entonces tú tenías muchas propiedades, tenías mucho dinero y contratabas a alguien para que administre todos tus recursos. Ahora el administrador decidía por esos recursos, pero el administrador no era dueño de esos recursos. Pedro está diciendo, mira, Dios te ha dado algo, son dones, son su regalo más grande y precioso para el crecimiento de tu iglesia. Pero créeme que eso no es tuyo, así que cuidado con pensar, yo tengo esto. Y llegar como los corintios que decían, yo tengo todos estos dones, yo hablo en lengua, así que soy políglota. No, yo soy una persona con mayor y mejor capacidad. La otra vez conversaba con una alumnita que viene del movimiento misionero mundial y me decía, ¿usted habla en lengua? Y yo le dije, no. ¿Por qué? Me preguntó. Es que mis papás sí. Y tuvimos una pequeña conversación. Y la idea era que, claro, eres más espiritual o tienes la presencia
del Espíritu Santo solo si tú hablas en lenguas. Y eso es lo que se enseña en estas comunidades, en estos grupos. La iglesia de Corinto dice que se jactaba de todo eso, pero Pablo le dice, sois inmaduros, como bebés que no pueden comer el alimento sólido. ¿Por qué? Porque justamente estaban persiguiendo cosas que los fascinaba o que creían por la vista que eran mejores cosas, pero en realidad estaban actuando inmaduramente. Hermanos, Pedro nos anima a entender que somos mayordomos de la gracia de Dios y hemos recibido los dones para edificación de su iglesia. Cada creyente es responsable de administrar lo que Dios ha puesto en sus manos al servicio de su iglesia. No es para ti, créeme, no es para ti, es para su iglesia. Pedro describe dos categorías de dones cuando habla acerca de los dones de habla y los dones de servicio. Y cuando dice los dones de habla, dice que hablen conforme a la Escritura, de manera que cada creyente que tiene dones que tienen que ver con la exposición o la palabra, recuerde esto, debe hablar conforme a lo que la Escritura dice. Hoy se han levantado tristemente maestros que dicen, yo pienso, yo quiero, yo entiendo, pero no hablan conforme a la Escritura. En segundo lugar, los que tienen dones para servicio deben entender que todas las cosas que hagan deben hacerlo en las fuerzas ¿de quién? De Dios y no en sus fuerzas. Yo me canso, yo me fatigo, pero ¿quién renueva nuestras fuerzas? El Señor. Así que, hermanos, si Dios te permite hacer uso de los dones para enseñar, para compartir, tienes que hacerlo conforme a la Escritura. Si Dios te ha dado dones que tienen que ver con el servicio, tienes que hacerlo en las fuerzas de Dios y no en tus fuerzas. Al fin y al cabo, los dones espirituales, todos deben traer gloria a Dios en la iglesia de Jesucristo. Debemos cuidarnos de llevarnos una porción de la gloria que le pertenece a Cristo, porque eso también es pecado. Pedro, con esta dinámica, está dejando claro que la iglesia no debe ser, los creyentes no deben ser consumidores, sino servidores. Cuando yo voy a un restaurante, yo espero que venga la persona. Yo espero que me dé la carta. Yo espero que me pregunte. Bueno, realmente no espero, le llamo, le digo, ya rápido, dame eso. Ya tengo mi pedido. Pero estoy hablando en términos generales. Uno espera, ¿no? Uno espera que venga, uno espera que le atiendan, uno espera que le tomen el pedido, uno espera que le sirvan y uno espera que le recojan y le digan, ¿cómo ha estado la comida? Estaba rica. Un consumidor. Si estuvo fea, ¿qué voy a hacer? Voy a reclamar. Y si no reclamo, yo sé que no voy a volver al otro día. Así que me voy a ir al otro restaurante que está al lado o al que está en la esquina y voy a comer allí. De manera que un consumidor, ¿qué hace? Se pasea de lugar en lugar, buscando dónde puede estar mejor. Hermano, Dios no te ha puesto en la iglesia para ser un consumidor. Y es triste ver iglesias llenas de consumidores. Cuando voy y visito algunas iglesias en algunos viajes que he hecho, es triste ver cómo hay gran rotación de personas o asistentes. Y los que estaban ya no están. Y los que están vienen de otro lado. Hermanos, Dios no te ha puesto en la iglesia para ser un consumidor, sino un servidor. Así que Dios quiera que desde el lugar donde estés puedas estar sirviendo al Señor y pueda ser de edificación para tu iglesia. Finalmente, Mateo capítulo 5, versículo 16.
¿Qué le dice Jesús? ¿Qué dice Jesús? Hagan brillar. Fíjate, Jesús le dice a sus discípulos, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos, para que el mundo, para que los que están afuera, los que no están dentro, los que están mirando desde afuera, puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los... De manera que las 4 dinámicas que se desarrollan dentro de la iglesia, lo que va a hacer es dar un testimonio vivo al mundo de que aquí está Dios, de que aquí está Cristo. Y también van a glorificar ¿a quién? A Dios. Ese es el propósito, hermanos. Que nuestras prácticas no puedan ser prácticas que nos glorifiquen a nosotros, ni prácticas que den un mal testimonio de Dios, sino prácticas que puedan llevar al mundo a glorificar a Dios. Obras buenas, obras que glorifiquen a Dios. Solo para dejarte 2 preguntas. La primera, ¿estás dispuesto a abrazar estas 4 dinámicas de crecimiento? Practicar la oración con el entendimiento, con la palabra de Dios. Practicar el amor los unos a los otros, un amor ferviente que cubra las faltas, los pecados de tus hermanos. Practicar la hospitalidad, abrir las puertas de tu casa, brindar el amor al extranjero, pero también entre el cuerpo de Cristo. Practicar el servicio, descubrir tu don y ponerlo para el servicio de la iglesia. ¿Estás dispuesto a abrazar estas 4 dinámicas de crecimiento como creyente? ¿Cuál de estas dinámicas crees que te va a costar? Es la segunda pregunta. Porque si decimos, no, yo facilísimo, las 4, cha, ¿no? Pero probablemente, hermanos, cada uno estemos luchando con alguna de estas prácticas porque el enemigo ha ganado un territorio, porque el mundo ha tomado lugar en nuestras vidas. Y probablemente uno diga, pero no es necesario esto, pero no es necesario lo otro. Recuerda, ¿por qué crees que te va a costar? ¿Y cómo puedes hacerle frente a esa área, a esa dinámica que te va a costar? Porque si no sabes cómo lidiar o cómo luchar con algo que te está costando, probablemente sigas siendo derrotado con eso. Pero Dios quiere que al final de todo esto, como iglesia y como individuos, podamos glorificar a Dios. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Ahí en tu corazón, habla con Dios. Y quiero llevarte a pensar en esto. Estas 4 dinámicas van a ser el resultado de una relación con Cristo. Es Cristo quien hace posible en tu vida que pueda brotar de ti la oración, el amor, la hospitalidad y el servicio. Es Cristo quien hizo posible en la cruz del Calvario que ya no vivas más en el pecado. Así que venir a Cristo por la fe puede ser el inicio, el comienzo de vivir estas 4 dinámicas. Si todavía no tienes a Cristo en tu corazón, recuerda, Cristo sufrió, como hace un momento al inicio mirábamos. Cristo padeció por nuestros pecados. La Biblia dice que Jesús en su cuerpo cargó la paga de nuestros pecados. Tú y yo estábamos separados de Dios, destinados al lago eterno de fuego.
La ira de Dios está sobre toda persona que no tiene a Cristo en su vida. Pero gracias a Cristo hoy tu eternidad puede ser transformada y revertida. Porque Cristo sufrió tu muerte para que tú puedas ahora experimentar la vida de Cristo. Arrepiéntete de tu pecado, confiésalo y reconoce que Cristo puede salvarte y darte vida eterna. Acéptalo en tu vida y a partir de ahora Dios comenzará a hacer en ti una nueva persona y podrás comenzar a vivir estas 4 prácticas que caracterizan a la iglesia de Cristo. Padre, te amamos porque tú nos amaste primero. Te amamos porque Cristo se entregó por nosotros y nos mostró ese amor profundo. Y te amamos porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Ahora te pedimos que nos ayudes a ser obedientes con tu palabra y que podamos vivir las 4 dinámicas como iglesia de manera colectiva, pero también individualmente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jonás.